¿Qué tal? Hola chicos. ¿Qué tal? Chicos, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpe la demora, disculpe la demora, he llegado como a las 6:30 recién de trabajar. Hoy día también, los primeros domingos de mes, también tenemos trabajo en los museos nacionales. Así es que, y fatal con la gripe, así es que me ha dado más que una media horita para descansar un poquito y bueno, por eso me he demorado un poquito. Bien, a ver, ¿quién me presenta primero? ¿Cómo vamos viendo? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba un poquito. Sí, sí, le escucho, Richard. Ajá. Sí, puede ser. Yo creo que en general se van a ver más los resultados que uno por uno o un mes, porque si juntas los dos, justamente vas a obtener curvas, ¿no? Y cómo de un mes a otro va cambiando esa curva. Bueno, en el caso de los que estén en un lugar, pues eh, bien extremo, digamos, ¿no? Pero entonces sí, sí, vas a juntar los dos, ¿ya? Todos los datos que tienes en uno solo y lo conviertes a gráfico y que te dé justamente ese gráfico las curvas. Em, claro, más son las conclusiones que tú saques de eso, ¿ya? Porque ahorita un diagnóstico como tal, todavía tendríamos que pasar las 4 estaciones. Recuerdan que el plan de monitoreo ambiental es en realidad de un año, porque nos permite ver las 4 estaciones. Ahí sí podríamos ya hablar con propiedad, digamos, ¿no? Proyecto piloto de, bueno, todo lo que pudiéramos realmente, ¿no? Entonces, no es como que ahorita estamos haciendo ya un plan tampoco, ¿no? Y además sabemos que no se hace solo, de repente necesitamos un montón de información que nos pueden dar otros, ¿no? Pero bueno, darnos cuenta de cómo en el corto tiempo que recolectamos los datos, cómo sí encontramos fluctuaciones y con las preguntas que hacemos o nosotros mismos nos vamos a dar cuenta, porque les dije, ¿no? Cada día hay que ver cualquier observación que ustedes tengan, que de repente en la noche se olvidaron de cerrar la puerta o se olvidaron de cerrar la ventana, o de repente más bien
siempre había estado abierta y llegó luego un tiempo en que la empezaron a cerrar por el frío, o sea, todos esos cambios que lo vayan anotando. Ya entonces, luego, para ahora, para el final, lo que iban a hacer es un análisis, que es o analizar eso, cómo se contrastan estos datos con las acciones de repente que hemos ido notando, que hemos ido viendo, sí, contrastando también con el clima, la humedad relativa afuera, externa, ¿no? Entonces, todas estas cosas que podamos analizar, eso llevar a pensar, ah, ya, entonces de repente más adelante puedo realizar solamente ciertas acciones porque ya sé de que mis parámetros dentro cambian cuando yo realizo ciertas acciones, ¿no? Entonces, y lo he registrado esos datos. Entonces, ¿cuánto en porcentaje cambia si yo hago esto? Ah, ya, entonces, si me es beneficioso, lo tendré en cuenta para más adelante de que sí, pues, entonces voy a abrir la ventana a tal hora porque efectivamente me ha dado resultado, ha habido un descenso de la humedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ese análisis que ustedes hagan, ahí solito van a salir los aportes para ustedes, el que conozcan cómo va afectando esas rutinas a nuestra humedad relativa y temperatura, y ustedes luego ya propongan, ¿no? Pero ahorita es más que nada el análisis a tipo de conclusión nada más, ¿ya? ¿Sí? Gracias. Gracias, Richard, por la pregunta. ¿Algún otro chico? ¿Otra más preguntas? ¿Sí? No sé, profesora, buenas noches. No sé si es mi internet o no sé, se para cortando. Sí, se para cortando. Se para cortando, profesora. Creo que es su internet de usted. Sí, está bien inestable Bueno. la red, ¿ah? Porque yo me he demorado. Voy. Uy, se fue. Ay, no. Se fue. Ahora, ¿qué tal, chicos? ¿Mejor? ¿Peor? Mucho mejor, profesora. Mejor, ya. Ya. Ya, ya he apagado y he vuelto. Igual sigue, Por profesora. si se... Estaba mejor, pero ahora ya no. Ya, es la red, está un poquito lenta. Apague su cámara, profesora, para que no le No. sale más red. A ver, Y ahora sí ¿cómo se le está? escucha. ¿Mejor? Sí. Ya, Yo ya todavía dígame. tenía, yo quería compartirle, profesora, mi registro, pero es que todavía no sabía cómo terminar de hacer lo de las fluctuaciones. Ahí le presento. Ya, a ver. Ya, este, por ejemplo, es mi cuadro, del cual yo estuve recolectando. Espérame Yo, un 5, dame 5 segundos que me pongo los lentes, un ratito. ya, A ver, ya me puse. Listo. ya. Yo empecé el día 14 de abril. Ajá. Como le expliqué, yo hice 3 horarios, 7:15, 12:12 y 15:15, de los cuales aquí yo estuve tomando todo lo que era tanto el exterior a través de la página web y lo del interior, lo que me botaba el termohigómetro. Y así fui hasta el 1 de julio que cerré la data. Ya, Ahora, aquí lo que hice fue sacar la temperatura mínima externa y la temperatura mínima interna. Aquí interna y externa. Después hice un porcentaje de variación
de lo cual era entre estos dos, entre la mínima interna y la máxima externa, y lo mismo aquí con la interna. Después aquí hice lo que vendría a ser la humedad relativa, también está fechado, o sea, es una continuación, y aquí también tengo lo que es el promedio exterior, y aquí ya sería solamente el interior, también tomado de la página y del termohigómetro. Pero aquí, hasta aquí es todo lo que recolecté. Ahora, dentro de lo que hice mi campo del monitoreo, o sea, del ámbito de aplicación, a ver, está por acá. Bueno, acá está lo que acaba de ver el Excel. Y aquí Ya, hice pero de estos ahí, gráficos. Blanca, ¿Perdón? Blanca, pero de allí, ¿qué me podrías decir tú? ¿Qué has analizado de Sí, esto? justo aquí, a eso es lo que voy. Ya, Aquí está, hice unos gráficos para más o menos entender lo de las fluctuaciones. Primero hice un análisis entre la temperatura máxima y mínima, que está aquí, máxima y mínima, y su variable interna. Primero hice la interna, en lo cual acá estoy describiendo lo que encontré según que hay una variación y hay unos picos muy altos en lo que era la temperatura, que incluso aquí puse los días en los cuales hubieron esos picos altos, y justo da en el cambio climático que entramos de, ¿cómo se llama?, de otoño, y entramos a cambio invierno estacional. aproximadamente. ¿Eso me estás presentando? No, ¿no? ¿Ahorita? Eh, no, 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 vale, no, vale. perdón, no lo estoy presentando. Ah, ya, ya. Ya, esto solamente lo utilicé el Excel como parte para la recolección de Recolección de datos y para datos. que me Ah, botara las variables. claro, esa es tu base de datos, ya. Sí, a ver, voy a dejar de compartir esto. Ay, 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 ¿qué hice? Ya, entonces eso sí, lo has convertido a gráficas, me dices, ¿no? Y ahí has Sí, visto los picos, digamos, las diferencias, que no está, digamos, dentro de un rango, sino que hay picos bruscos, quizá. sí, justo aquí, como le estaba diciendo, acá está lo que saqué, el listado del Excel que acaba de ver, y Ajá, aquí ya empiezo a ver los gráficos, y aquí empiezo ya a describir. Por ejemplo, acá yo tenía, o me botó prácticamente los días entre el 8 y el 14 de mayo, más unos días donde sí, el pico más o menos la fluctuación varió y bastante. Entonces acá y hice misma que incluso, fue, ¿sabes? ¿Te diste cuenta? ¿Por qué? sí, por el cambio climático, porque justo en esa temporada empezaron ¿cómo se llama? Es que entramos Ya, ¿cómo se llama? Al, al, al otoño. al otoño, perdónenme, se me acaba de ir la palabra. Y también porque estuvieron apagados por un buen tiempo ¿cómo se llama? El aire acondicionado. Entonces, todo eso aquí más o menos ya lo estoy describiendo. Ujú. Pero lo que yo he hecho es separarlo. Por ejemplo, la fluctuación primero interna en temperatura, de ahí he hecho una fluctuación externa que también está con el gráfico, y bueno, inestable acá está porque, bueno, el clima de Lima es así, ¿no? De por sí, y eso ya es algo externo, de lo cual ya escapa de nuestras manos. Y de ahí hice una fluctuación tanto interna como externa. La naranja es interna y la otra es externa, ¿no? Aquí incluso ¿cómo se llama? Está en el gráfico. En lo Ya. cual también en el cambio de estación es donde empieza los picos, que empiezan a ponerse los picos un poco más moderados, altos, ¿no? Igual es un riesgo moderado. Y aquí en esta gráfica hice un resumen donde junté todo, 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 todo con su leyenda. Eso Ya. sí, no sé si está bien, está mal. Mira, me parece muy bien. Em, de repente, o sea, está como que bien desglosadito. Lo primero, has
has hecho lo externo, digamos, y luego ya los has unido, lo interno y lo externo. Claro, Sí, está bien porque yo te he pedido que me informes de repente. Yo no te he pedido dame solo resultados, ¿no es cierto? Si yo te claro. hubiera pedido dame solo resultados, tú me hubieras dado solo la gráfica comparativa, comparando, sacando todos los resultados, solamente la gráfica en que contrapones lo externo con lo interno y todo eso, solo una. Pero yo no te he pedido Ujú. resultados, yo te he pedido infórmame de todo lo que has venido haciendo y lo estás haciendo. Muy Entonces sí está bien Ajá, entonces. sí, está Ya. bien, Y otra, porque además has empezado a hacer el análisis también, ¿no es cierto? No solamente están las gráficas, que ya nos dicen mucho las gráficas, sino también sí, está el análisis del porqué de esos picos, qué cosa pasó esos días y entonces cuál es la razón de la que haya cambiado tanto, ¿no? Dándole una razón, un argumento ya, ¿no? Ujú. claro. Bueno, acá le voy a entonces aumentar entonces más argumento. Ay, caray. De Trata los. de colocar bibliografía, cita, ¿no? Sí, 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 eso sí tengo. Bueno, con respecto aquí casi muy poco tengo porque, bueno, este es un análisis más o menos acá estoy haciendo un comparativo de tanto de la ISO como el de las normativas de la GN, pero con respecto a los demás, he tratado de poner, profesora, casi de donde todo lo que he sacado. Claro, De todo, sí, así de es, todo porque lo que he sacado. por ejemplo, cuando decimos al exterior hay tanto por ciento y acá hay tanto otro, del exterior tenemos que citar de dónde estamos sacando esa información, ¿no es cierto? Bueno, Igual, sí, así. cuando tú nos dices de algún parámetro de repente no es adecuado, pero ¿por qué? Porque ¿qué nos dice la norma, como tú dices, el AGN, qué tipo de norma? O sea, ahí debería haber unas referencias, ¿no es cierto? Bueno, Bueno, eso sí, acá también está. lo estoy poniendo. Ujú. Y ya entonces voy a citar un poco más para hacer un Ya, contraste. muy Ah, bien. ya, y lo del presupuesto, profesora, A eso ver, también le iba a consultar. Yo lo saqué de esta manera, ¿ya? Pero es a lo que yo he gastado. Y bueno, solamente somos dos personas que trabajamos en el archivo. E incluso eso yo lo estoy poniendo aquí. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En la ficha técnica. Aquí, dentro del personal, bueno, solamente somos dos asistentes de archivo que trabajamos en el sótano, pero en otra parte que vendría a ser ya el área propia, sí hay ujú, más de 20 colaboradores, pero eso no tiene nada que ver con el archivo. Entonces ya, solamente somos dos. ajá, Pero incluso la otra persona es del área de contabilidad y yo soy del área legal. Entonces incluso no tendríamos nada que ver, pero compartimos el espacio. Entonces, dentro de mi presupuesto estoy poniendo solamente como que yo soy una única y persona, más. claro. Ujú, ya, Entonces, solamente está lo que me costó el termogómetro, las pilas, estoy poniendo dos. Es la impresión de las fichas para tomar porque las hice de manera manual y el escritorio y eso. ¿Está bien o qué otra cosa más debería agregar? sí, está bien, pero de repente ese, claro, es el presupuesto que tú has usado, pero también podría ser un presupuesto de repente considerando qué cosa tú de verdad usarías para hacer un plan real, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí me costó 15 soles mi termigrómetro, estos, o sea, ya para el ejercicio, digamos, de entender cómo se maneja está bien, pero no lo voy a colocar dentro de un presupuesto real, ¿no? Sino con las Ujú. especificaciones que debería tener. ¿Cuál será un, un aparato que me dé la fiabilidad, ¿no? Que me sea confiable, que tenga mantenimiento y además el mantenimiento también tendré que considerarlo. Las pilas por un año, porque además no vas a hacer solamente utilizar dos pilas y se supone que es un año, o sea, todo Claro. eso tendría que considerar el Ya, profesor. mantenimiento, la,
¿cómo le llaman esto cuando la calibración, se descalibran? La Claro. calibración tendría que, eh, no sé, la impresora, porque necesito de repente imprimir las gráficas, em, no sé, todo lo que veas que debería realmente entrar, ¿no? Ya. Bueno, ¿Ya? yo estoy considerando entonces considerar un plan real para poner en marcha, entre comillas, ¿no? Claro. Entonces Eso entraría mi es lo que costo de debería haber. mantenimiento más, Ujú. por más de un año, contando, o sea, contando el año, la cantidad por metro cuadrado y la calibración, ¿no? La calibración, por ejemplo, y ahí tienes que especificar, pues, el tipo de aparato que estás decidiendo, ¿no? Ah, ya, especificaciones. Ujú. Pilas, este sería abajo, especificaciones. Ya, profesora. Y dentro de los resultados esperados, ya me he basado más que todo en los gráficos Ujú. y le estoy poniendo mis observaciones, mis ventajas de las observaciones y también estoy poniendo las limitaciones detectadas y una propuesta de mejora. Ya, me parece excelente. Me Sí, parece excelente. eso Has es lo que... avanzado, está bien completo, está bien avanzado. Espero que todo sea dirigido a justamente a eso, ¿no? No, a veces cometemos el error de copiar y pegar cosas generales. Entonces, cuando hay cosas generales, no se siente como que fuera hecho el plan para su archivo, para su espacio, sino es uno más de todos, pues, ¿no? Y lo que yo quiero evaluar es cómo ustedes justamente hacen esto, poner la teoría a la práctica, ¿no? Cómo lo llevamos esos conocimientos a nuestro espacio. Y lo estás haciendo bien, lo estás haciendo muy bien. Ya, profesora, sí, porque justo eso quería ver y bueno, como le dije, ¿no? Prácticamente estos últimos puntos, me estoy basando en lo que este cuadro me ha botado, más mis gráficas también que me han arrojado, ¿no? Las gráficas, ¿no ves que te hacen ver muchas cosas, no es cierto? Claro, más que todo esta última es la que así a simple vista veo que hay bastantes picos, hay días en que los picos sí se han elevado un montón, más que todo esta de acá, ¿no? Allí, por ejemplo, ¿cuáles son los parámetros de al costado que vemos? ¿Hasta el 70 y desde cuánto? ¿O hasta el 80? Hasta casi 80, casi 100 incluso aquí. Y ya, y abajo. Entonces ahí, de repente, una de esas líneas, las líneas horizontales que tienes Acá. las finitas, sí, marcarla diciendo, hasta aquí es lo permitido, tanto arriba como abajo, ¿no? Este es el rango Ah, ya, ya. permitido. Entonces, esas dos líneas, ya si están fuera, ya más visual, ¿no? Más visual de que estando fuera ya notas rápidamente de lo que se está hablando. Ahí, por ejemplo, ¿no? Si estuviera ahí el 70 y claro, y el mínimo también, ¿no es cierto? Mínimo y Claro, máximo. Entonces ahí ya visualmente también, quien lo ve dice, wow, si está todo para afuera más bien, entonces está sí, pero, pues, claro, ajá, y ahí acá me puedo basar en la normativa, ¿no? ajá, sí, Ya, ahí te puedes basar en la normativa y que justamente estás delimitando para eso, para que se vea justamente dónde sí, debería estar en este rango, pero no está en ese rango, ¿no? O sí, hay momentos en que sale mucho, o sea, se puede leer mucho mejor muchas cosas. sí. Ya, profesora. Listo, mucho más Bien, claro. listo, muy bien, muy buen trabajo, Blanca. Gracias. Gracias a ti. A ver, ¿alguien más, chicos? ¿Alguno más? ¿O alguna pregunta más? Creo que con estos ejemplos nos ayuda, ¿no? A todos también a, a contestarnos de repente algunas preguntas. Pero quizá alguno tenga alguna pregunta más específica. Comenten, comenten, chicos.
Chicos, ¿están ahí? Sí. ¿Alguno más? Ah, no sé quién más desea presentar. Bien. Ninguno se anima, chicos. ¿Todo claro? ¿No tienen alguna pregunta? De repente no presentarlo, de repente alguna consulta, algo que les haya quedado duda. La mañana tenemos que a partir de mañana tenemos que presentarlo ya. Sí, chicos. Ana, ya. A partir de mañana pueden presentar. En realidad, la fecha es el último día, el jueves, ¿ya? Yo lo he puesto por eso, para el 10, hasta el 10, ¿no es cierto? Hasta el 10, pero ya mañana pueden empezar a colgarlo los que ya lo tengan, no hay ningún problema. Ah, ya, pero todavía lo podemos presentar hasta el jueves. Yo le he puesto el jueves, ¿no? Sí, sí, a ver, verifíquenme o yo lo he puesto de repente para el lunes. No No, lo he sé. puesto para el jueves. A ver, intranet. Sí, lo he puesto para el jueves. Porque yo estoy considerando mañana, vamos a hablar un poco de digitalización, los procedimientos para los casos de digitalización. Ah, ya, pero la exposición para el examen final entonces va a ser el día jueves. Mira, yo creo que incluso, creo que no nos va a dar el tiempo de exponer, o sí nos dará 10 minutos siquiera cada uno nos dará, ¿no? Creo que no nos va a dar. No, si así nomás, cuando hemos hecho repartido en 2 días no alcanzó. Sí, pues. Y esta vez no solamente he puesto como, es que son varios los temas, chicos, que necesitamos tratar. Y Ah, ya, entonces vamos a hacer clase nada más, ya como cerrando. sí, ya como cerrando y solamente ya mandarán, subirán y se hará la retroalimentación, ¿no? Ah, ya, profesora. Yo pensé que todavía teníamos que exponer. Yo creo que no nos va a dar tiempo para exponer. Ujú. Bueno, ya será como usted indique, profesora. Sí, por eso es que les digo, a ver si alguien quiere alguna indicación más, necesita alguna asesoría, por eso les dije para hoy, ¿no? Pero no se animan, creo. Bueno, a mí ya me quedó más claro porque yo tenía dudas sobre el presupuesto ¿Ya? y sobre eso del tema de las fluctuaciones. Ujú. Más argumento, me dijo, ¿no? Argumento de los hechos observados. No, sí, de los hechos observados y también de, eh, Gráficos. de los gráficos, de los parámetros que obtienes de otros lados también que no son los tuyos, ¿no? Y que de algún ¿Y lugar estás cuáles? sacando también. Otros que no sean míos, ejemplo. Los externos me refiero, ¿no? Ah, ya, 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 ah, ya, 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 Ujú. profesora. Una consulta, disculpe, necesariamente tienen que estar, porque, por ejemplo, yo empecé a medir, tengo de medición 2 meses, todo mayo y junio, pero los estaba representando gráficamente, o sea, por separado. Con cada, mi Excel, cada pestaña tenía un mes, pero justamente estaba viendo el trabajo de la compañera y también el comentario de Richard, pues donde le recomendó que esté todo mejor en un solo Excel para que salga un solo gráfico, ¿verdad? Sí, es mejor porque cuando, mira, también el trabajo de Blanca primero ha puesto por parte y finalmente lo ha unido, ¿no?
porque en realidad estas gráficas nos ayudan cuando vemos si hay variación o no. Y de repente tratándolo individualmente, en el mismo mes, en un mes, es muy parecido la fluctuación. Y el siguiente, como entrando a la otra estación, ya va cambiando, ¿no? Entonces, justamente para que se den cuenta de que cambia con el tiempo, va cambiando las mediciones, eso mejor cuando lo juntan y lo tratan así, ¿no? Si fuera que has medido todo un año, yo te diría por estación, trátalo por estación, o sea, son 3 meses cada estación. Y luego ya haces el consolidado, digamos, ¿no? Pero ahorita no son 3 meses, entonces como que en un mes no vas a ver mucho la variación. Pero bueno, si juntas los meses, los dos, ya algo podrás ir viendo justo como cuando entra la otra estación, cuando va cambiando, va la estación también cambian las mediciones dentro, ¿no? ¿Ya? Ya. Ok, profesor, está bien. Entonces voy a juntar y ahí voy a variar mi gráfico. Yo lo he Muy dicho. bien, Está bien. bien. Joana. A ver, ¿alguien más? Profesora, disculpe, Sí, dígame. una consulta, sí. Eh, justo también, justo ahorita acabo de modificar mi presupuesto estimado porque también a un principio lo había hecho general, o sea, a principio lo había hecho no solamente lo que se puede utilizar para un periodo más amplio de tiempo de un plan de monitoría ambiental, eh, así también añadiendo eh, gastos que se pueden realizar por mejoras o por tratar de controlar, ¿no? De disminuir el- las condiciones ambientales en el repositorio. Posterior a eso lo modifiqué solo para un equipo de meteorólogo el que usé a un principio para hacer el presente trabajo. Ajá. Sí, pero actualmente, justo acabo de escuchar con lo que mencionó con la compañera Blanca, y también acabo de hacer un cuadro con gastos que se puede usar solo en un periodo más amplio de tiempo, como mencioné, que se puede usar, no sé, termigrómetros, y un trabajo mejor, pues, ¿no? Una recopilación de datos con mejores aparatos, quizá, ¿no? Ya. Puede depender también del Recuerda, esto. muy bien, recuerda, Edgar, que esto no es un control ambiental. Ajá, Control sí. ambiental sí consideraríamos aparatos de modificación del ambiente cuando hacemos Ujú, control ambiental, pero ahorita no estamos haciendo control, estamos haciendo un estudio de los parámetros que hay, ¿no es cierto? sí, Y sí, ese justo eso. estudio, ese le llamamos así monitoreo porque monitoreamos las condiciones, la vemos cómo está, ¿no? Vamos yendo a un lugar, a otro lugar, a ver cómo se están comportando estas variables y todo eso, y las registramos, nada más. Entonces aquí no entra todavía estos aparatos, ¿ya? Todavía no, Ujú. Sí, 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 ¿ya? profesora. Sí, justo Bien, eso lo había observado en la primera parte, y ajá. sí, justo la parte de lo de datos recopilados en la segunda parte, traté de hacerlo todo sin mencionar claro, en recomendaciones, adicionales recomendaciones sí, ¿no? Sí, sí que se han puesto unos puntos, pero más que todo el análisis se basa en mi Exacto. información recolectada. Exacto, más que nada es Ujú, tu información recolectada, cómo analizas esos datos, ¿no? Después, las recomendaciones puedes dar algunas, pero no es todavía lo que queremos porque no queremos controlar. Sabemos que hay que controlar quizá, pero no, todavía lo que queremos es cómo analizamos, cómo nos sirve estos datos para el futuro, qué obtenemos de estos datos, qué podemos sacar, ¿no? Eso, y sé que están
están entendiéndolo y les da datos de verdad bastante ricos, ¿no? Porque ven la diferencia del cambio de estación, ven la diferencia entre la mañana, la tarde y la noche. Ya lo podemos poner en papel. ¿Qué pasa? Porque antes solamente hablábamos y estaba en nuestra cabeza, sí, pues hay humedad, sí, pues hay mucho calor en estas épocas, pero no podíamos argumentar el cómo funciona esto, por qué está sucediendo esto y cómo así ya estos datos se necesitan en realidad tener, siempre se necesita tener un monitoreo ambiental para poder luego, más adelante, decir, bueno, yo entonces necesito sacar tal porcentaje de la humedad en tales épocas, ¿no? Porque como está muy desmedido, llega a más de 80 de repente y ya en 70% y es el umbral de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, no, yo necesito bajar más del 20%. Entonces, ahí sí yo podría ya justificar que se va a ir haciendo más adelante progresivamente. O sea, ya habla de tu noción de cómo usar luego los aparatos, que no los vas a aprender todo el día, porque todo el día pues sacaría de repente toda la humedad. Tú lo vas a programar sabiendo luego, ¿no es cierto? Y ya vas a saber también qué tipo de aparato usar, porque ya entiendes que es tal el área de tu lugar y tú necesitarías de repente doble aparato. ¿Y dónde los pondrías también? Porque con tu registro has ido viendo qué lugar está más húmedo que el otro de repente y para el área que tiene, bueno, uno lo pongo acá, el otro acá, entonces a tal hora lo prendo, espero que baje solamente 10, después vuelvo a bajar así poco a poco hasta llegar allí, ahí me quedo, en ese nivel me quedo. Ya lo bajo el deshumedecedor y ya no lo tengo pues prendido desde la mañana hasta la noche y no y hacen un mal uso de la energía, hacen un mal uso del aparato o ya sé que tengo que cerrar además, ¿no? Para que funcione esto y solo hasta el rango que yo diga, que yo haya ya estudiado, ¿no? Entonces ya como te digo, ya de ahí se desglosa todo ya, pero si es que no sabemos analizarlo, si no sabemos evaluar todos estos datos que nos ha dado, pues no le vamos a poder sacar el provecho. Entonces yo lo que quiero es eso, evaluarlos a ustedes, el cómo les sirven esos datos, ¿ya? ¿Sí, Edgar? Sí, profesora, muy bien, lo agradezco. Y sí, desde su primera observación sí capta la idea en general ya. Ya, bien, bien. Gracias a ti por tu pregunta. Si Ah, tienes alguna otra pregunta, igual me la haces, ¿ya? está bien, profesora, muchas gracias. Listo, gracias a ti. A ver, chicos, ¿alguien más? Sí, como usted mismo lo menciona, o sea, de ahorita el muestreo, los registros que se toman es de un solo punto, pues como usted lo mencionó al inicio de las indicaciones. Ahora, cuando es un repositorio más grande, como usted acaba de mencionar, en cada lugar es distinto la temperatura, tanto el tema de humedad y los registros de y si está seco o es más húmedo. Y eso amerita un análisis más profundo, ¿no? Aparte de eso, que también hay que ver mucho también para que netamente saber cuál va a ser el procedimiento para conservar mejor los documentos, también saber cuál es la unidad de conservación que tiene estos documentos para poder saber cuál es la temperatura y humedad de los documentos dentro de los contenedores, ¿no? Tanto puede ser una caja prensada, caja corrugada o tal vez un armóvil, porque es distinto el tratamiento que se le va a dar. Pero ese análisis todavía no se va a hacer, creo, ¿no? Porque solamente se está haciendo un análisis general, ¿no? Pero no, muy bien lo que me acabas de decir, Pedro. Por ejemplo, es tu análisis de las cosas y estás llegando un poco más allá con tu análisis. Está muy bien,
porque efectivamente nosotros hay un criterio que siempre van a notarlo en las evaluaciones, que es el pensamiento crítico. Y que el pensamiento crítico no se lo enseñamos nosotros diciéndole, mira, tienes que pensar así, no, sino nosotros le damos las herramientas. El profesor, el docente, es el facilitador de las cosas. Nosotros le damos las herramientas, los instrumentos, los conocimientos necesarios, pero no le decimos, tienen que pensar así. No, eso sale del ustedes son los que van a coger de todos lados y formar su pensamiento crítico. Y es lo que estás haciendo, Pedro. Estás formando tu pensamiento crítico, ¿no es cierto? Porque tú dices, con una sola medida para un área grande no da abasto, exactamente, ¿no es cierto? Y te acabas de dar cuenta, al hacer el ejercicio, te acabas de dar cuenta que es así, ya. Luego dices también, pero también tendría mucho que ver las unidades de conservación. Y hemos tratado también sobre las unidades de conservación. Entonces, me estás dando a entender que tú no solamente lo estás mirando de un lado, sino en realidad te estás poniendo varios conocimientos, estás poniéndolo a la práctica, ¿no es cierto? Porque efectivamente hay algunas cajas o contenedores que proveen más protección que otras, efectivamente. Entonces, yo podría también hacer mediciones dentro, como dice Pedro, para poder saber o entender cómo están esas unidades por dentro y si es que está modificando en realidad o no, o de repente ese, esas unidades de conservación están haciendo de muy buen bloqueo, ¿no? Entonces, muchas cosas que ya depende de lo que tengan ustedes en sus archivos. Por eso es que primero se hizo una observación de los espacios, primero se les hace ver a todos ustedes que miren todo, que miren cómo son se les enseña de las carpetas, se les ha enseñado de los diferentes papeles, las diferentes tintas, de los espacios, de los mobiliarios, hemos hablado de todo. Ya ahora el cómo ustedes aplican todo ese conocimiento a la práctica ya es de ustedes, chicos. Y me está dando muy buena, muy buen material, digamos, Pedro, para yo poder evaluarte desde ahí, ¿no? Desde ahí, de que tú no solamente estás mirando una cosa, sino varias. Que quizá, claro, otros no tengan quizá unidades de conservación, pues, ¿no? Y por eso es que no le han tocado el tema, quizá. Pero quizá otros sí tienen cajas de conservación y no se habían percatado de eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno ya desde su análisis va a dar sus resultados, o mejor dicho, va a dar su información, me va a informar a mí de diferente forma y yo evaluaré entonces cuánto de verdad este alumno aprendió en mi curso, cuánto de verdad le sirvió, ¿no? Porque yo no puedo influir en el pensamiento de ustedes, yo no puedo meterme ahí y decirle, miren, hagan esto. No, yo les doy los insumos y son ustedes los que lo aplican, ¿ya? Muy bien, Pedro. ¿Alguna otra observación, comentario? Sí, Pedro, ¿alguna otra observación o comentario? No, profesora, eso sería todo. Gracias. Bien, gracias a ti. ¿Algo más, chicos? ¿No se anima? Justamente las asesorías o el compartir conocimiento o compartir lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa con esto? Se me ha salido un cartelito acá. Parece que hay
¿cómo se les llama esto? Estas cosas que malogran la computadora, eso del McAfee, me ha salido una alerta. Bueno, ya, les decía que esto sirve mucho, por eso no quería dejar pasar de darles un tiempo, no he podido, la verdad he estado, ustedes saben que he estado súper mal y sigo así media mal, pero he tratado de darles el mayor contenido posible, chicos, para que ustedes puedan justamente con ese contenido, ya la labor es de ustedes, de cómo aplican todos esos contenidos a la práctica. Yo son 2 semestres los que estamos trabajando, ya el conocimiento lo tienen, solamente que tienen que aplicarlo ahora a la realidad, ¿no? Y y bueno, ahorita hay que aprovechar un poco el tiempo, ¿no? De que los estoy escuchando. ¿Alguno? Perdón. ¿Alistair? Profesora, buenas noches. Buenas noches, Alistair, dime. Profesora, disculpe. Es la continuación del trabajo que hemos presentado, ¿verdad? Sí, sería la continuación y también el que ustedes mismos, bueno, vayan viendo lo que presentaron la vez pasada, cómo lo podemos ampliar de repente, qué cosas hice de repente y que ahora puedo modificar de repente con nuevos conocimientos o al haber de repente reflexionado de algunas cosas, ¿no? Entonces, sí, es básicamente la continuación del trabajo pasado. Más que todo sería, profesora, disculpe. Lo que pasa es que sí estaba prestando atención a clases, solamente que estos días estaba full, muy estresada en el trabajo porque estaba sacando encargos internos, bueno, de donde yo trabajo. No estoy trabajando ahorita en archivo, estoy trabajando en un área que es, eh, mm, tiene bastantes actividades, ¿no? Bueno, en la unidad de educación y cultura. Entonces, me perdí un poco en sí la clase. Entonces, eh, más que todo sería aplicar los conocimientos, ¿verdad? En el trabajo anterior y, Claro. este, Claro, hemos recolectado, hemos ido recolectando a través de los meses. Yo les he pedido que recolecten ciertos datos, los parámetros de temperatura y humedad con un termohigrómetro, ¿no es cierto? Con un termohigrómetro. Un termohigrómetro que puede ser data logger o puede ser de repente un equipo en el que sea solamente digital, se dice, ¿no? Analógico, ¿no? Y lo registremos a mano. Entonces nosotros solo lo veamos en la pantalla, lo registramos a mano, porque de repente los que son estos que tienen una memoria como para grabar, pues no, de repente no nos alcanza, ¿no es cierto? Pero nos ayudaría muchísimo, sí, pero bueno, no nos alcanza para hacerlo, entonces hemos estado registrando con termohigrómetros, que cada uno de ellos tiene especificaciones diferentes, tiene un rango para medir, no todos tienen los mismos rangos, eso es importante. Y también ustedes tenían que ir a un espacio y empezar a tomar ya el número de puntos que ustedes decidieran, porque de repente hemos visto también eso del número de puntos, ¿no? El área de repente es muy grande, muy chica, y bueno, si es en su casa, en su cuarto, pues un solo punto, ¿no es cierto? Y ese lugar, ¿por qué está siendo elegido ese lugar? Entonces, em, y luego, bueno, tomar diariamente, sistemáticamente, ordenadamente. ¿Qué quiere decir sistemáticamente? O sea, todas las veces en los mismos horarios. No puedo ser desordenada, no, sino que todos los días a las mismas horas voy a registrar por lo menos 3 veces para saber cómo va cambiando en los
3 diferentes momentos del día, la temperatura y la humedad relativa. Si es que algunos por ahí quisieron hacer de luz y tenían la facilidad, lo hacían. Como a través de los años ha habido normalmente 2 personas, normalmente que presentan con luz también, porque lo tienen, porque lo hemos visto, entonces en la clase también el luxómetro y todo eso, y bueno, también lo lo consideran. No está dentro de, no se le pone más ni menos, porque bueno, es un aporte, sí, claro, pero no es que aquí se le está pidiendo lo básico, ¿ya? Humedad relativa y temperatura. Luego, ¿qué más? Luego de esos datos, les estoy pidiendo que lo analicen esos datos que tienen. Son 2 meses los que han recolectado datos y de repente un poquito más algunos, o un poquito menos de repente otro, pero hay bastantes datos que analizar. Recuerden que un monitoreo ambiental tendría que darse en las 4 estaciones, es decir, 365 días del año, para que podamos ver las fluctuaciones de las 4 estaciones, ¿no? Pero le llamamos por eso un plan piloto, porque era una muestra de todo lo que la información que nos puede dar en este par de meses. Y bueno, entonces registraron ese par de meses con estos parámetros y luego ya les queda hacer el análisis. Entonces, el análisis de ¿en cuánto están estos parámetros? ¿Están fuera o dentro del rango que se supone que es el adecuado? ¿Y el adecuado para qué? Por también recordar que cada uno tiene una materialidad diferente en sus archivos. No es lo mismo un archivo fotográfico que un archivo digital, que un archivo de papel, o sea, físico, que entonces, cada uno de los materiales que tenemos es diferente y obedece a diferentes parámetros, ¿no es cierto? Entonces, también hemos visto todo eso, cada uno de ellos, en cómo responde al ambiente, cada uno de ellos que- en qué parámetro más o menos debe estar, ¿no? Entonces, todos se dan cuenta, ¿no? Que todos los conocimientos que hemos estado viendo desde el semestre pasado hasta ahora confluyen, yo los tengo que poner todos acá, confluyen para hacer bien mi plan de monitoreo. Y luego, entonces, analizas eso, de los parámetros están bien, están mal, ahora también me doy cuenta de repente, pero también sería importante tomar los datos de fuera, o sea, tener datos de el Cenami, por ejemplo, de cuánto está en este distrito, a esas horas, en esas fechas. Entonces yo puedo contrastar si es que, por ejemplo, mi envolvente está resultando un buen protector o no, ¿no es cierto? Entonces trato de sacarle toda la ventaja que pueda a esos datos. Entonces, con los de afuera también puedo contrastar, ya, entonces lo hago. Ahora, ¿qué más? Ahí Pedro también nos dio más cosas. Si es que tuvieran también mobiliarios encerrados, ahí cómo funcionaría. Si es que estuvieran en estos estantes metálicos, pero que son de puertas, ¿no? Por ejemplo, o en las cajas de conservación, cómo se comportan. Entonces, todo lo que es temperatura y humedad, tratarla y todo lo que sus conocimientos les permitan expandirse, expándanse en todo lo que y saquen el provecho mayor a esos datos que tienen. Eso es pensamiento crítico, eso es análisis, eso es poner la teoría a la práctica. Eso es, ¿qué más? Luego ya la argumentación viene con de dónde saco estos parámetros. Ya lo dice tal
el ICC de repente, el otro parámetro lo dice el CENAMI, el otro, no sé, lo busco en la UNESCO, me dice tal cosa para los archivos, y así empiezo, o la IFLA, ¿no? También. Entonces, sí, de referencias tengo un montón. Y eso es argumentación, porque yo sí, pues puedo hacer todo lo que yo piense, pero ahora lo que yo piense tiene que estar sustentado, ¿no? Porque ¿se acuerdan que hicimos la clase también de cómo funciona esto del pensamiento crítico y seguir la metodología científica, ¿no? Empieza con la observación, pero luego ya no solo hacemos observación, ya luego investigamos. Entonces, eso que quedó como una pregunta para nosotros, como una duda, ¿y por qué está afuera en este parámetro y adentro está casi igual? ¿Cómo son mis paredes entonces? Mis paredes no están dando resultado. Entonces ya empiezo a investigar. Entonces, ¿cómo debería ser? Entonces no está funcionando y tal y tal. Empiezo a investigar, 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 ¿no es cierto? Entonces, y de cualquier cosa, de todo, empieza como una duda, ¿no? Nosotros despertamos a algo, ¿no? Despertamos ante algo. Y luego, pero no nos quedamos así, nada más haciéndonos preguntas, sino queremos llegar a una conclusión. Y si queremos llegar a algo, tenemos que investigar, no hay de otra. No hay de otra, tenemos que tratar de solucionarlo a través de la investigación. Y bueno, y ya luego, con todas esas armas, analizaremos mejor, evaluaremos y llegaremos a una conclusión. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, por mi parte, profesora, creo que ya me quedó más claro. Tengo que profundizar esos 2 puntos que me acaba de retroalimentar. Y nada, ya será para hasta el jueves, profesora. Bien, Blanca, está muy bien tu pensamiento crítico. La argumentación falta un poquito más, pero ahí vamos, bastante bien. Sí, Además, el formato, también recuerden que también es importante el formato, seguir un formato adecuado para cuando nosotros presentamos trabajos académicos, ¿no? El uso de recursos también, el uso de los recursos, que no sea pues solamente poner por ahí fotos y que la foto hable por sí sola. Bueno, no es eso. Tenemos que colocar fotos que aporten, sí, pero debidamente tituladas, con sus, que digamos, ¿por qué? ¿Qué es este tipo de fotos, no? ¿En qué nos sus ayuda? leyendas más que todo, sus Claro, referencias. leyendas también, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, y las que sean necesarias solamente, no llenar de cosas que están de relleno de repente, no. Por eso es que por ahí les he puesto las palabras conciso, preciso, argumentado, análisis, hay varias palabras clave, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que saber interpretar. Está Bien, bien, profesora, listo. Muchas gracias. Yo sí me gracias, retiro, profesora. gracias, Blanca. Nos vemos. Gracias a usted, profesora. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. A ver, dígame, ¿alguno más? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ten la seguridad, Richard. Has estado siempre en las clases, bastante atento, siempre has participado. Yo sé que lo vas a hacer bien. Cualquier duda igual puedes ir consultando, ¿ya? Gracias, nos vemos. Hasta luego.